Teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, bueno, se va a explicar en el contexto de lo que es continuidad y en particular se va a volver importante importante en el sentido de lo que vamos a ver más adelante, que es el tema de el estudio de las funciones, el corolario de Bolzano. Pero bueno, primero para eso tenemos que entender lo que es el teorema de Bolzano. Así que, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Supongamos que tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, ¿sí? Un intervalo cerrado, tal que la función en A es mayor a cero y la función en B es menor a cero. O bien la función en A es menor a cero y la función en B es mayor a cero. Lo que me está diciendo es que la función evaluada en los extremos de este intervalo cerrado tienen que ser de distinto signo. En algunos libros, en algunos apuntes, también pueden ver que este requisito se puede simplificar como f de A por f de B menor a cero, ¿no? Pues si ustedes tienen el producto de dos números negativos, perdón, de distinto signo, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Así que f de A por f de B me va a dar negativo porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, existe un número C perteneciente al abierto a B, o sea, ahora ya no considero los extremos, tal que la función evaluado en C me da cero. O sea que C es una raíz. Lo que me está asegurando este teorema es que existe una raíz. La demostración es bastante técnica, no la vamos a ver, no la voy a dar. En el apunte oficial de la materia está, y usa bastante de lo que vimos en números reales, ¿no? De lo del supremo y demás. Pero sí es muy, muy intuitivo desde el punto de vista gráfico. Si ustedes se fijan, si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, ¿se acuerdan cuando vimos continuidad del tema de partimos de esa idea intuitiva de que no levantábamos el lápiz, ¿sí? Cuando hacíamos el gráfico de la función? Si yo parto desde un punto donde la función es positiva y voy a terminar a un punto donde la función es negativa o viceversa, y no me va a quedar remedio que en algún momento voy a tener que cruzar al eje X. Y cruzar al eje X significa que voy a tener algún valor C donde la función ahí se anula, donde la función vale cero, ¿sí? Por eso es importantísimo el hecho de que la función sea continua. Si yo parto desde un valor donde la función es positiva y siempre sin levantar el lápiz, que era esa idea intuitiva que teníamos de continuidad, me tengo que ir, ¿sí?, a un punto donde la función es negativa, y bueno, seguro que en el medio tuve que pasar por el eje X, seguro, ¿ok? Entonces, eso significa que en algún momento, o mejor dicho, con más rigurosidad, para algún valor intermedio en el abierto A y B. ¿Por qué en el abierto? Porque yo ya sé que en A la función o es positiva o es negativa, y en B, bueno, lo contrario, si A era negativo, en B va a ser positivo y viceversa. ¿Ok? Así que bueno, si bien la demostración se las debo, el que tenga ganas en el apunto oficial está, ¿sí? Es bastante técnica, no es muy difícil, pero bueno, eh, tampoco leyéndola así nomás sale, hay que ponerse un ratito y pensarlo, pero me parece que intuitivamente, o sea, desde el punto de vista gráfico, visualmente es bastante intuitivo, ¿no? Y como observación, lo que podemos ver es que este teorema nos garantiza existencia, es decir, seguro que va a haber algún valor de C en el intervalo abierto a B donde el gráfico de la función cruza al eje X, o sea, donde la función se anula. O sea, me garantiza lo que sería la existencia, pero no necesariamente la unicidad. De hecho, puede pasar, ¿sí?, que cruce al eje X en más de un punto. Por ejemplo, acá en este ejemplo gráfico, tenemos que cruza en tres puntos, en C, en C' y en C segunda. ¿Sí? Así que acá tenemos un ejemplo donde tenemos tres valores de C que cumple que la función evaluada en cualquiera de estos valores de C es nulo, ¿sí? Es cero. Así que, insisto, el teorema de Bolzano es un ejemplo clásico de un teorema de existencia, donde me garantiza la existencia de algún valor C, donde la función en ese valor C es igual a cero, pero no de unicidad, ¿no? Puede haber uno, dos, tres, lo que sea, ¿ok? Así que bueno, este es el teorema de Bolzano. ¿Alguna duda hasta acá con esto? ¿Alguna pregunta? Bien, veo que sí. ¿Alguien iba a decir algo?
Bueno, si no cualquier cosa, nada, volvemos para atrás, no hay problema. Bueno, veo que entonces se entendió. Así que veamos ahora algunos ejemplos concretos donde se puede aplicar el teorema de Bolzano. Insisto, el teorema de Bolzano en sí, si bien es importante, no va a ser tan trascendente como el corolario del teorema de Bolzano, que vamos a ver después, que ese sí nos va a ayudar en el estudio de funciones que vamos a ver más que nada en la práctica 7. Entonces, veamos un ejercicio donde podamos aplicar el teorema de Bolzano. Bueno, dada la ecuación x cubo menos 4x más 1 igual a 0, demostrar que tiene una solución en el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, primero, bueno, lo que tenemos que hacer es a la expresión x cubo menos 4x más 1, esta expresión verla como una función. Nosotros estamos trabajando, o mejor dicho, estamos en lo que es el marco del análisis matemático. Por lo tanto, en general, tenemos que ver de analizar siempre alguna función. De alguna manera tenemos que tratar de identificar una función y analizarla. Entonces acá lo que vamos a hacer es, al x cubo menos 4x más 1, verla como una función. Bueno, esto que es un polinomio de grado 3, nosotros ya sabemos que todo polinomio es continua en todos los reales. En particular, si es continua en todos los reales, va a ser continua en este intervalo 0,1 que pertenece a los reales. Así que ya ahí vemos que se está cumpliendo una de las hipótesis que pide Bolzano para poder asegurar, ¿sí?, eso de la existencia de CC en el intervalo abierto, bla, bla. Entonces, ¿es continuo el intervalo cerrado? Sí. Después, veamos qué pasa en los extremos de este intervalo. Cuando yo evalúo la función en 0, esto me queda 1, que es positivo. Y cuando yo evalúo la función en 1, la función ¿cuánto me queda? Menos 2, o sea que es negativo. Por lo tanto, en los extremos me está dando, en un caso, la función en 0 me queda 1 positivo, y en el otro caso me queda la función en 1 negativo. ¿Ok? Entonces, vemos que la función es continua en el intervalo cerrado 0, 1, y en los extremos de este intervalo toma signos contrarios, ¿no? En un caso positivo, en otro caso negativo. Se cumple todas las hipótesis de Bolzano. Por lo tanto, el teorema de Bolzano asegura que existe, insisto, existe alguno, pueden haber más, no lo sé, pero seguro que existe alguno, algún valor entre 0 y 1, tal que f de evaluado en este número c es igual a 0, en esta función. ¿Sí? Pero esto era equivalente a decir, volvamos ahora sí a nuestro problema original. Nosotros el hecho de ver a esta expresión como una función fue como una especie de artificio que nos inventamos para poder aplicar Bolzano, pero después volvemos para atrás y lo que nosotros teníamos era una ecuación, lisa y llanamente una ecuación. Entonces lo que hemos demostrado es que en el intervalo abierto 0, 1 tenemos una solución a esta ecuación. Comentario aparte, así como una especie de paréntesis, hay una materia que se llama, bueno, por ejemplo, en el caso de la carrera de física y de matemática, ahí donde yo estoy por terminar mi carrera, la materia es cálculo numérico. Hay técnicas que una vez que ustedes se garantizan, porque acá nosotros, ¿qué estamos haciendo? Garantizándonos que en este intervalo hay una solución, pero después uno quisiera, bueno, pero ¿cuál es esa solución? Porque a lo mejor Bolzano me puede decir que hay alguna solución y la ecuación es horrible de despejar, imposible. Más adelante también vamos a analizar la existencia, también desde otro punto de vista, usando estudio de funciones, la existencia de ciertas soluciones de una ecuación, eso lo veremos más adelante. Bueno, la cuestión es que esta materia, cálculo numérico, lo que a ustedes se les enseña es técnicas para, por ejemplo, en este caso, encontrar las raíces de manera aproximada a una ecuación. Y lo bueno es que al tener este intervalo ya sabiendo que hay alguna raíz, uno como acota la búsqueda de esa raíz, ¿no? Porque no es lo mismo buscar las raíces en todos los reales a que buscar la raíz entre 0 y 1, ¿no? El problema va a estar acotado. Así que, insisto, esto sería como un primer paso a después, nada, procedimientos un poco más avanzados donde yo tengo que buscar raíces de una ecuación que en general son ecuaciones horribles, bastante feas. Pero bueno, nada, de tener a todos los reales a bajar al intervalo 0, 1 para buscar esa raíz es un paso importante, ¿sí? Así que bueno, por ahora lo que
a lo que le importa esta materia, por lo menos ahora en el marco del teorema de Bolzano, es el hecho de que hemos demostrado que en el intervalo abierto 0,1 hay por lo menos alguna raíz, o mejor dicho, alguna solución a esta ecuación. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda con este ejemplo? Veo que no. Cualquier cosa se desmutean y me preguntan, ya lo saben. Y veamos ahora también, más de lo mismo, un segundo ejemplo. Demostrar que la ecuación x cuadrado igual a la raíz de x más 1 tiene una solución en el intervalo 1, 2, abierto 1, 2. Acá no es como el caso anterior, ¿sí? Donde yo tenía toda una expresión igualada a 0. Acá lo que tengo es una ecuación donde tengo expresiones distintas de 0 de ambos lados de la igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es paso, o sea, agrupo todas las expresiones de un solo lado y lo igualo a 0. En este caso es como si hubiese pasado la raíz de x más 1 restando al x cuadrado y eso me queda igualado a 0. Una vez que paso restando, fíjense que ya el problema es similar al ejercicio anterior, ¿no? Me quedaría x cuadrado menos la raíz de x más 1 igualado a 0. Entonces a eso lo llamo f de x. Vemos que f es continua en el intervalo cerrado, porque yo para aplicar el teorema de Bolzano, de entrada lo que tengo que ver es que sea continua en un intervalo cerrado. Como a mí me piden analizar en el intervalo, y está bien, porque si yo llego a encontrar alguna raíz, Bolzano me asegura sobre un intervalo abierto. Me asegura sobre un intervalo abierto, pero para aplicar Bolzano tengo que partir del intervalo cerrado, o sea, incluyendo los extremos. Entonces, me considero el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 2, ahí la función es continua, ¿sí? La función esta, ¿no? La que inventé, esta función auxiliar como herramienta, es continua en este intervalo cerrado, y después, bueno, evalúo en los extremos. Resulta que cuando evalúo en 1, me queda 1 menos raíz de 2, y esto es negativo, ¿no? Porque raíz de 2 es 1,4142. O sea que esto se le está dando menos 0,4142. Por ahí, negativo, les queda negativo. Y cuando lo evalúo en 2, en el otro extremo, me queda 4 menos raíz de 3. Raíz de 3 creo que era 1,70 y pico. Ya de por sí, si raíz de 4 es 2, la raíz de 3 tiene que ser menor a 2. Es 1,70 y pico, creo. Así que esto les queda positivo. Bueno, lo importante es que f en 1 es negativo y f en 2 es positivo. Entonces significa que se están cumpliendo todas las hipótesis de Bolzano, que es continua en el intervalo cerrado, en este caso 1, 2, y que en los extremos, ¿sí? Cuando evalúo la función de ese intervalo, me dan signos contrarios. Por lo tanto, puedo aplicar Bolzano, puedo aplicar el teorema de Bolzano, y lo que nos dice el teorema de Bolzano es que existe un punto C perteneciente al abierto, recuerden, al abierto, ya no tengo en cuenta a los extremos, al abierto 1, 2, donde la función evaluado en ese C es igual a 0. Con lo cual, recuerden quién era f, era la función auxiliar que me inventé. Entonces significa que f en c es igual a 0, significa que x cuadrado menos la raíz de x más 1 va a ser igual a 0 para algún x perteneciente al intervalo, ¿sí? Al intervalo abierto 1, 2. Ahora, ¿qué hago? Reacomodo de nuevo la ecuación, porque yo inicialmente, ¿qué tenía? Tenía esta ecuación, así que menos la raíz de x más 1 lo paso sumando para el otro lado, ¿sí? Fíjense que es como que de un problema de ecuaciones, yo lo transformo a un problema de funciones, aplico Bolzano y después vuelvo para atrás, vuelvo a verlo desde un punto de vista de problemas de ecuaciones, ¿no? De el ámbito de las ecuaciones. Entonces, nuevamente, recupero la ecuación que tenía al principio y bueno, puedo asegurar por todo lo anterior que la ecuación x cuadrado igual a la raíz de x más 1 tiene una solución en el intervalo abierto 1, 2. Nuevamente, con esto que les dije, lo de esta materia, cálculo numérico y demás, eh, uno puede ver técnicas para encontrar esas soluciones de manera muy aproximada. Es más, hasta dirían, bueno, dame ese resultado con un error de tanto. Un error significa que no difiera del valor verdadero en 0,0001, ¿no? Entonces, uno aplica estas técnicas que son de muchos cálculos, por eso se llama cálculo numérico, y en general lo suele hacer la computadora, ¿no? A veces tienen que hacer un procedimiento de cientos de cuentas, bueno, y la computadora lo bueno es que lo hace mucho más rápido que nosotros. Y encuentra de esa manera la forma aproximada, de manera aproximada, perdón, la solución a esta ecuación.
Bueno, y con esto damos por finalizado lo que es teorema de Bolzano.